amigas, amigos, bienvenidos a esta edición del día jueves con Nicole Rodríguez, vuestro servidor. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado tu semana en cuarentena? A mí estoy en cuarentena, ya sabes tú, desde que cumplí 4 años más o menos, cuando ya no me sacaban en coche guagua o algo así. Así que no, para mí es casi lo... no tengo ni un problema, leo, aprendo cosas, recuerdo, resuelvo problemas de matemáticas que salen en internet, leo historia, leo esto, escribo, estoy trabajando en varios libros al mismo tiempo. Así que yo no tengo problemas, pero entiendo que mucha gente ya está hasta la tusa y puede ser que sea uno de los temas que vamos a hablar. Pero antes de eso yo quiero partir contigo, Nicole, examinando un asalto que se produjo en, en Quidico, y les voy a contar de Quidico a todos ustedes que probablemente no habían oído hablar nunca. Yo no había oído hablar nunca tampoco. Esta es una ciudad chiquitita, no sé ya dice llamarla pueblo. Es una caleta de pescadores y un balneario al mismo tiempo. Ustedes van a ver esta información, yo la saqué de ahí, de Wikipedia. Está al norte de la comuna de Tirúa, o sea, en la región de la macrozona sur, y al sur de la provincia de Arauco, en la costa, porque es una caleta. Tiene también, es un balneario, hay mucha gente de los alrededores que va para allá, gente de Cañete, y por lo tanto hay un montón de cosas vinculadas al turismo. Hay cocinería, restaurantes, cabañas que se arriendan, todas esas cosas. Y anteayer sufrieron un ataque tan brutal por el cual una persona que vive allá, en el momento mismo que estos hechos estaban ocurriendo, se comunicó conmigo. Su manera de hablar estaba muy alterada, estaba con su hija, me contaba que mientras estaban incendiando varias instalaciones de la ciudad, ella llamó al intendente, llamó al gobernador, llamó al ministro del Interior y ningún teléfono le contestó jamás. Llamó a la ONEMI y le dijeron esto no es problema nuestro, por supuesto. Llamó a los bomberos, tampoco era problema de ellos, por supuesto. Llamó a las fuerzas especiales de carabineros y le dijeron no, si estamos controlando la situación, no sé en qué consistió el control. El hecho es que hubo varias quemas y este asalto a mí me parece que no es un asalto que se dirige en este caso ahora a destruir tal o cual punto, sino que es una especie de ensayo general de apoderarse de ese lugar de un modo o de otro, controlarlo, porque es un lugar ideal, porque tiene una playa que sirve para eso, para desembarcar cosas de afuera. Yo les quiero recordar a la gente más joven especialmente que esto no es fantasía, no es cine, que en los años de la época del general Pinochet, del dictador, etcétera, etcétera, hubo un desembarco de material de guerra en una caleta en el norte de Chile. Eso fue un hecho real, y a mí no me extrañaría que este interés por una localidad tan lejana al centro de la macrozona, una localidad tan pequeña situada en la costa, lejos, digamos, de la acción, empieza a adquirir interés. Así que me parece muy sospechoso. Me parece que esto tiene que ver con algo más que meramente quemar y mostrar presencia de esa manera destructiva que parece ser la única forma en que estos grupos manifiestan su existencia, destruyendo. Y el silencio ahora de las autoridades, nadie contestó el teléfono, nadie hizo nada, eso no me extraña en absoluto, Nicole. Sí, déjame agregarle, tú estás comentando de este nuevo elemento y hagamos un pequeño resumen, porque la verdad es que todos los días se leen de nuevos ataques y atentados. Pero ¿cuál es la diferencia de estos últimos años versus lo que uno ha leído desde hace 10 años, por lo menos, o 7, cuando se comenzó a intensificar esos ataques? Es que se comenzó a atacar a choferes en la carretera, a los camiones directamente, dejando de lado el punto focal que eran las forestales desde un inicio. 2, se empezaron a atacar a las cabañas de turismo o residencias particulares de personas que no necesariamente están vinculadas con las forestales o con algún predio gigante donde se haga agricultura. Entonces, todo este modus operandi, sumando lo que tú también comentabas, tiene que ver con empezar a apropiarse no solamente de estas empresas, sino que apropiarse del territorio. Y ese es el punto focal que hoy debieran tener las autoridades. Acá no es
una violencia urbana, no es hace rato que lo dejó de ser. Acá no hay un tema de fuera las forestales, que bueno, de vez en cuando lo siguen repitiendo. Hoy el objetivo principal, y se nota en la manera en que operan, es poder apoderarse del territorio, y como no solamente hoy contamos con la CAM como un grupo terrorista, sino que lo hemos hablado en otros programas, sino que varios otros grupos, hay distintos territorios en los cuales cada uno quiere operar. Por lo tanto, también la zona de objetivo de apoderamiento es bastante más grande de lo que era inicialmente en una zona de la Araucanía. Junto con ese ataque que tú comentabas, también hubo un ataque en Ercilla a la subcomisaría de Carabineros, y cuando uno dice, bueno, ¿por qué atacan a Carabineros? Bueno, es evidente, no les gusta, no quieren control, pero también tiene que ver con un tema territorial, porque las comisarías, los retenes y todo lo que implique simbolismo del Estado, para ellos es tremendamente importante poder deshacerse de ellos. Entonces, también tiene una carga simbólica esos ataques, más allá de producir daño y de poder dejar a ese grupo de carabineros inoperante. Lo impresionante son algunos de las declaraciones, porque el ministro del Interior dijo que hay una estrategia que está dando resultados. Claro, y ahí uno se cuestiona algunas cosas. Por ejemplo, dice que los patrullajes mixtos han podido detener personas. Pero cuando uno realmente ve el nivel de los ataques, con el nivel de armas que utilizan, el nivel de preparación y el nivel de estrategia y táctica, uno dice, ¿de qué resultado me está hablando? De que de repente por ahí agarran en la carretera a una persona que a lo mejor iba a delinquir. Se nota que no hay una estrategia de contrainteligencia para poder adelantarse a estos atentados. Cuando tengamos una semana, 2 semanas, que veamos que no hay ningún atentado de este tipo, uno podría decir, bueno, está funcionando una contrainteligencia y ahí sí hay una estrategia. Pero resulta que eso es lo que no leemos. Mira, esto no es un tema de inteligencia. Yo creo que esto es un cuento que yo no me lo compro, de que aquí hay un problema de la inteligencia. Si la inteligencia, por mala que haya sido, y considerando la naturaleza del territorio chileno y la manera como actúan y quiénes son estos grupos, a lo largo de los años se sabe ya perfectamente quiénes son los autores. Los autores son los autores intelectuales. Aquí no se trata de capturar a 1 o 2 tipos que van por ahí, que son soldados rasos de la organización, y quizás ni siquiera eso, sino que se trata de ir a buscar a los dirigentes y saben perfectamente dónde están. Así que se sigan haciendo los huevones, echándole la culpa a la inteligencia, o que la estrategia no ha resultado, me parece vergonzoso a estas alturas. Ellos simplemente no tienen un problema de inteligencia, tienen un problema de bolas, son cobardes. Aquí hay un tema de que no tienen voluntad de hacer lo que podrían hacer, porque el conocimiento de quiénes son y dónde están lo tienen, y los recursos materiales, y para hablar directamente, fuerza pública, para hacerlo, si no es con carabineros, con las Fuerzas Armadas, las tienen. Pero por supuesto no se atreven por 25.000 razones. Y esa es la cuestión. Y entonces va en esto con anuncios como que vienen 15 medidas. ¿Cuáles 15 medidas? Y el solo número, como dije la otra vez, ya está revelando que esto va a ser otra farsa, porque cuando tú te enfrentas a un problema grave, tú usas 1 o 2 medidas, que son las que se requieren, que están al nivel del problema. Tú no empiezas a enumerar, a crear una lista con hartas cosas para que parezca que estás haciendo algo. Eso es una confesión indirecta de que no vas a hacer nada. Si aquí lo que se trata es ir a capturar, destruir esas organizaciones, llevándolas a la justicia, deteniendo a los dirigentes. No hay necesario más estrategia, ni más medidas, ni más carabineros dándose vuelta para un lado o para el otro, pero que no responden el teléfono cuando está pasando algo. Dicho eso, antes de pasar a otra cosa, perdón, Nicole, pero se me podría olvidar, quiero ofrecerle mis condolencias a quien corresponda, a los familiares, amigos más cercanos de Tati Pena, que falleció hoy día. Tati estaba hacía tiempo con un problema de esclerosis múltiple, pero además hace pocos meses le asaltó un cáncer fulminante y falleció. Yo lo lamento mucho. Yo conocí a Tati, trabajé con ella en lo que era entonces, no me acuerdo si ya era Chilevisión o era RTU Televisión, creo que era RTU todavía. Hice por lo menos un programa, si no 2 con ella, o sea, 2 series de programas, o una serie de programas, y ahí la conocí, una mujer como hay poca, muy fuerte, muy, ¿cómo decirlo?, con mucha personalidad,
pero al mismo tiempo muy, muy encantadora, muy simpática, muy grata. Ella no necesitaba para manifestar su fortaleza el sumarse a causas y posturas un poquitito al borde a veces del delirio, sino que le bastaba con ser lo que era. Un poco como eres tú, Nicole. La Tati era fuerte y chora, y yo no estaba de acuerdo con sus posturas ni ella con las mías, teníamos posiciones políticas totalmente distintas, pero daba lo mismo porque teníamos este terreno común de que con una persona como transparente, que es lo que es, y que no anda con cuchillazos por la espalda, ni con acusaciones, ni inventando una intriga para joderlo a uno, como hicieron tantos en mi época. No, Tati no era de eso. Tati era una persona como hay poca, y lamento mucho que haya fallecido tan joven, tenía 61 años, una edad ridícula hoy en día para morirse. Lo Yo te lamento voy a mucho. decir una cosa, yo no trabajé con ella, yo la entrevisté varias veces, y esa es la idea que me quedó de ella. Yo te voy a decir algunas impresiones. Primero, que ella pertenece a una etapa de la televisión muy distinta a lo que es hoy en día, porque era de esas personas que reunía una serie de talentos. Tati Pena era una muy buena periodista también, pero además tenía ese talento con el canto, tenía talento comunicacional, entonces reunía esas condiciones que antiguamente pareciera que se le pedía a la gente en televisión, que tuviera como distintas facetas para poder encarnar las distintas áreas que involucraba un medio de comunicación como la televisión. Lo que a mí más me gustó además de ella, cuando creo que la entrevisté 3 o 4 veces por ahí, a mí me parecía que era una persona con mucho conocimiento de las cosas, era bastante culta. Y eso da gusto, porque la verdad es que no es fácil en las entrevistas que me ha tocado a lo largo del tiempo de personajes famosos, encontrarse con gente que sepa manejar temas, que le interese leer, que le interese aportar. Más allá de eso, una persona muy amable, me encantaba su voz ronca, y bueno, el resto lo dejo a ti porque tú la conociste más que yo. No, eso nomás, no quiero, lo lamento, porque efectivamente no hay muchas Tatis Pena, hay mucho y muchas. No voy a decir nada mejor, pero los tiempos han cambiado, efectivamente, como tú dices, era otra época, y ahora vemos una sobreabundancia de oportunistas, de cobardes, de loros repetidores de fórmulas viejas o nuevas, normalmente viejas, gente dispuesta a apuñalarte por la espalda, la primera, desleal, que se corren cuando te pueden defender, o que se suman al piño, a la horda linchadora, que se suman a todas las cosas que dan punto rating. Realmente ella estaba a años luz de todo eso, por encima de todo eso. En fin, adiós, Tati, nos veremos. Y ahora, Nicole, usted tiene otros temas, creo, en carpeta. Algunos temitas y a ordenar un poco el puzzle político, con tanta información que surge desde los proyectos que se van a discutir en el Parlamento, el gobierno, el COVID, y decir algunas impresiones políticas de este puzzle. Primero, decir que en algunos momentos del año pasado, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando veníamos de este octubre del año 2019 con un gobierno con falta de gobernabilidad, varios proyectaron que la pandemia y el COVID y la manera en que el gobierno tuvo desde un principio de cómo afrontarla iba a darle gobernabilidad, iba a darle manejo político y manejo de la agenda al gobierno. Pero quiero decir que ya pasado un año, me parece que este gobierno no ha podido controlar esa agenda política, ni ha podido recuperar esa sensación, por último, de gobernabilidad, y por varias razones decirlo. Uno, tiene una oposición que incluso en un contexto de emergencia y de urgencia, como ha sido el COVID, no se ha puesto a la altura de las circunstancias. No se puso en octubre del año 2019 intentando sacar réditos políticos, mientras se destruía y se incendiaba el país, intentando capitalizar políticamente aquello, y de aquello incluso ellos pueden sacar de la suma y la resta que ninguno de sus liderazgos políticos pudo capitalizar lo que ocurrió en octubre del año 2019, incluso con todo lo que decían. Bueno, lo mismo ocurrió con la agenda COVID. Han tratado de aprovecharse, estamos en un año electoral, estamos en un año en que tienen que levantarse en las encuestas, tienen que mostrar liderazgo. Bueno, han tratado también de hacer de la agenda COVID su agenda política,
Y el punto es que ellos no han capitalizado, pero por el otro lado el gobierno sí ha cedido a la agenda política de la oposición. Y se ha visto débil. Y el reflejo perfecto para mí fue la semana pasada cuando el gobierno, por una situación pandémica en la cual le subieron los números, algo que ningún gobierno puede prever y ningún gobierno puede controlar ante una situación natural, cede ante, a mí me parece más bien un gusto ideológico, que fue el pedir la declaración de los bienes esenciales. Termina mañana, ok, el gobierno tuvo que reducir el tiempo, pero no tenía nada que ver con lo sanitario. Fue un gusto ideológico que se dieron porque venían luchando por la declaración de los bienes esenciales desde el año pasado, pero el año pasado, al parecer, el gobierno se sentía con un poquito más de fortaleza para decir que ellos no estaban en la línea de declarar qué es lo que era esencial para cada persona. Bueno, este año se dieron, no solamente se dieron a eso, se dieron además a mayores restricciones sin ningún fundamento, por lo menos, o evidencia científica para poder hacerlo. Por el otro lado, tú tienes a la coalición de gobierno, Chile Vamos, que hace rato que dejó de ser coalición de gobierno, hace rato que dejaron de apoyar al gobierno, por lo tanto, me parece que en nuestro mapa político tan confuso hoy en día tenemos tres actores, la oposición, el gobierno y Chile Vamos, que va por su propio camino, y a su vez Chile Vamos dividido en facciones de cada candidato o precandidato presidencial de Chile Vamos. Y ellos no le han dado gobernabilidad al gobierno, incluso entendiendo que, por ejemplo, el famoso retiro del 10% de pensiones, que era por una vez, ¿se acuerdan que era solo por una vez? Ya vamos ahora a discutir el tercero, que lo postergaron para el día jueves. Chile Vamos, si le otorgara los votos al rechazo de ese retiro, el gobierno saldría victorioso. El gobierno tiene los votos para rechazar el retiro de los fondos de AFP. Sin embargo, el proyecto cuenta con los votos de Chile Vamos. Por lo tanto, ese es un tercer actor que no se ha alineado con el gobierno. Y el tercer actor, o el tercer punto en esta línea de falta de manejo de agenda política o falta también de gobernabilidad, que la llamo yo, es el mismo punto de la pandemia, en el cual el gobierno, sabiendo que ha hecho gestiones fabulosas como la vacuna, que lo hemos comentado acá varias veces, como la integración del sistema de salud privado-público, la reinstalación de camas UCI, todo lo que ha sido la gestión hospitalaria, que no tiene que ver con la gestión pandémica en sí mismo, sino que es lo único que pueden hacer, que la gestión hospitalaria se desinfla y deja de confiar en sí mismo y se desinfla entre las críticas de la oposición. O sea, bastó que la oposición, y acá voy a dar un número, dijera que el gobierno pecó de exitista por la vacunación, y nunca más hemos escuchado una campaña fuerte para la vacunación que ha seguido día a día. Y es importante, ¿y por qué lo menciono? Porque el gobierno tiene una meta de 500.000, por ejemplo, vacunas a la semana, y ya el lunes empezó a bajar la cifra de personas que se acercan a vacunarse y llegó a 75.000. ¿Y por qué lo menciono? Porque a medida que se van acercando a estratos de edades más jóvenes, es más difícil convencer a la gente que se vaya a vacunar. Bueno. Y solamente, por ejemplo, el 68% de las personas entre 50 y 59 años han dicho que no se quieren vacunar. Entonces, en esto el gobierno necesita tener mayor confianza en lo que están haciendo. ¿Tú querías decir algo, Fernando? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un fenómeno que se ha repetido muchas veces en muchos países, sociedades, épocas, que cuando una clase gobernante, un grupo gobernante y una clase social a veces también que está detrás pierde completamente la convicción que tiene en sus propios principios, valores, los pierde tanto que empiezan a comprarse las tesis del lado opuesto. Eso se ha visto otras veces. Precisamente en estos días he estado leyendo un libro muy interesante que creo que lo mostré aquí para el público, que tiene que ver con las guerras, cómo parten, cómo se evitan, y uno ve un desmoronamiento moral, psicológico, muy parecido en las clases políticas europeas, especialmente Inglaterra y Francia, en los años 20-30, después de la Primera Guerra Mundial, y que los debilitaron tanto, los acobardaron tanto, que se compraron de manera tan, digamos,
inocente, infantil, las tesis del pacifismo y de no más guerra, y se acabó la guerra como si esto fuera un tema moral y no un tema, digamos, de la naturaleza humana, que quedaron desarmados frente al crecimiento de los totalitarismos, del totalitarismo alemán, del nazismo, que finalmente los llevó igual a la guerra, pero de una manera 1000 veces más desastrosa. Porque hubieran podido parar antes a este tipo si hubieran tenido estómago, hubieran tenido pelota, hubieran tenido convicción en que lo que había que hacer. Pero es muy interesante la historia de esos años, y uno dice, pero si esto lo he visto antes. Claro que lo he visto antes, lo he visto aquí en Chile. Falta de convicción, miedo, mirando siempre lo que piensan los del otro lado, sintiéndose, como dijéramos, en un estado de hipnosis. De pronto hay algunas ideas que no tienen mucho sustento lógico, ni histórico, ni sociológico, ni político, pero que empiezan a tener un peso, porque todo el mundo habla de ella, como era el pacifismo, no a las guerras, como si bastara decirlo para que no hubiera, ¿entendés tú? Y te debilitas, y entonces hay guerra, porque el otro te agrede, porque estás débil. Bueno, esa mecánica es conocida. Entonces, aquí hemos tenido una falta de convicción total, por razones que vienen de muy atrás. Entonces se han ido comprando las tesis y no han podido, por lo tanto, actuar correctamente. Ahora, yo creo que la izquierda sí ha capitalizado, no creo que no haya capitalizado, yo creo que sí ha capitalizado. Han capitalizado quizás menos de lo que ellos hubieran querido, ¿no? Que hubieran querido que ya que hubiera renunciado Piñera, que ya estuvieran ellos en el gobierno, que hubieran elegido a Adriana Muñoz como presidenta sustituta, que tuvieran, no sé, pues a la Pamela Giles de ministro del Interior, no sé, que querían. Pero han capitalizado, y una de las formas de esa capitalización es esto que te digo, de que ya la derecha no hace nada sin mirar la barra brava. Esa es una capitalización. Mira que vamos en el tercer 10%, y a mí no me cabe duda que el gobierno no va a ir al Tribunal Constitucional. Lo creo improbable, porque no tiene sustento por ninguna parte. Entonces, esto lo que ha ocurrido aquí es simplemente un desmoronamiento psicológico, político, valórico, que viene de muy atrás, que empezó hace unos 10 años quizás. Yo lo anuncié, recuerden los libros que escribí sobre esto, perdónenme que me cachetoneé, pero es verdad, lo dije con todas sus letras, lo que estaba ocurriendo. Y ahora lo tenemos manifestándose en la política, pues. Yo creo que la izquierda ha capitalizado. Puede que no tengan cosas concretas en la mano, Nicole, pero tienen, por así decirlo, la voz de como dijéramos, la voz de las encuestas, la voz de la calle, tienen el vuelito, dominan las ideas que circulan. O sea, eso es lo más importante de todo. Los referentes ideológicos, administrativos y políticos, que son los que se usan para tomar decisiones, son los que hacen circular ellos. Sí, en ese sentido puede que haya capitalizado, y en eso está lo correcto, porque las ideas que circulan desde la derecha a la izquierda son las ideas de ellos. Ahora, mirado desde el punto de vista del liderazgo político, no lo ha capitalizado, y eso mirado desde el punto de vista de las encuestas. Ahora, en este extravío que tú hablas, cultural de la derecha, déjame darte un ejemplo. Bueno, el gobierno, ¿qué está haciendo ante el tercer retiro? Hoy día se abrió a acoger la propuesta de Joaquín Lavín, en el sentido de poder retirar parte del seguro de cesantía. Y esto ante la opción que le queda con una coalición que ya le advirtió desde la bancada de Renovación Nacional, desde los parlamentarios UDI, que iban a aprobar el tercer retiro. Pero acá yo encuentro que se extravía el gobierno en varias cosas. Uno, en los argumentos que da a la ciudadanía cuando dan esas conferencias de prensa diciendo por qué ellos acudirían al Tribunal Constitucional y por qué están en contra. Y fíjate que para poder defender la postura del gobierno, dan posturas que son ideológicamente también de la oposición. Por ejemplo, el vocero de gobierno, el ministro Belolio, el otro día decía que con el tercer retiro la gente más pobre va a quedar sin dinero en sus cuentas de AFP, en cambio la gente más rica va a tener dinero. ¿Qué es eso de seguir dividiendo entre ricos y pobres el país? Eso a mí me parece que es la peor defensa que puede hacer un gobierno de derecha. Esto no tiene que ver con rico y pobre, esto tiene que ver con que es inconstitucional, tiene que ver con que están desmoronando, están fraccionando, están acabando con las AFP, y quienes crean en la capitalización individual tienen que seguir adelante con la idea de que no deberían aprobarse. Entonces, mira el argumento que da el gobierno. Yo lo estoy simplificando porque el vocero habló más rato, pero siempre dividiendo entre rico y pobre, porque esto va a beneficiar a los ricos y no a los pobres. Entonces, al final de cuentas, para poder defender ideas de derecha, toman ideas de izquierda. No, pero si ya no tienen ideas de derecha que defender, nunca han tenido muchas por lo demás, las derechas.
Eso, por razones que he explicado unas 14.563 veces más o menos. Así es que no tienen idea y no tienen cojones y no tienen nada. Uno los ha visto ya cuántas veces adoptando posturas que son vergonzosas de obsecuentes, de miedo, inspiradas por el miedo o inspiradas por esa mirada cortoplacista de los políticos rasca, que es mirar las encuestas, la próxima elección, que no vaya a quedar mal yo. Si van a quedar mal igual, bueno, no se dan cuenta. Dicho sea de paso, ya quedaron mal, están como las pelotas. Aquí se necesita otro tipo de persona, otro tipo de energía, y esta gente simplemente no dan el ancho, ni el alto, ni el lado, ni ninguna cosa. Y ahora voy a entrar a mi primer bloque comercial, Nicole, si no te importa. No te importa, ¿no? No, el ejemplo te lo doy a la vuelta de tu bloque. Bueno, parto con Perlaspril, amigos. Ustedes ya conocen este producto, se lo he mostrado especialmente los fines de semana. Ahora excepcionalmente se los muestro en la semana. Este producto usted es un mineral, un producto químico, no se disuelve. Estas cositas que usted ven, estos gránulos, se mantienen tal cual. Usted echa esto al fondo de un contenedor de 4 litros, que no sea de metal, por supuesto, de loza, vidrio, una cosa así, y echa usted 4 litros y al cabo de 1 o 2 horas el agua está desmineralizada, le ha sacado todos los minerales, este producto los ha atraído químicamente, los minerales pesados que son bastante jodidos, se van acumulando con el tiempo, no pasa nada al principio, pero con el tiempo producen daño, como el plomo, por ejemplo. Entonces, esto no se termina nunca, este mineral, este productito que no tiene fecha de vencimiento, usted lo compra una vez y le dura para siempre. Esos 4 litros los va usando, los pone en otras botellas y pone otros 4 litros. Usted verá cuánta agua produce al día, y esto le sirve para toda la vida. Perlaspril, estimados amigos. Y continúo con Salinas y Ojeda, que es un bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted tiene un problema civil o lo va a tener pronto, va a llegar a un tribunal, lo mejor es llegar con el mejor armamento, con artillería pesada. Y Salinas y Ojeda es un bufete especializado en estos temas y por lo tanto tiene una tasa muy alta de éxito. ¿Cómo se contacta? Entre a salinasyojeda.cl. Y quedé lleno de los granitos aquí. Y sigo con Controller, para que usted, si es empresario o maneja una empresa, la ponga a punto, para que le revisen cómo está su gestión. La contabilidad, las finanzas, el pago de impuestos, cómo se maneja la parte de los sueldos, las cotizaciones. Todo ese manejo administrativo, que es complicado, está siempre lleno de imperfecciones, de falencias, que a veces no se notan y producen un daño invisible. Controller es una empresa creada por contadores auditores que trabajaron 20 años en esto, en empresas norteamericanas grandes. Saben esto al revés y al derecho, le echan una mirada a su empresa, examinan como con un escáner, encuentran las fallas, le dan la solución y usted queda funcionando al 100%. Controller, estimado amigo, ahí están los datos, pónganse en contacto. Ya. Nicole, usted iba a poner un ejemplo, dijo. Solo para darte el último ejemplo de cómo ellos mismos se van retractando de la línea que en un principio siguen. Por ejemplo, también tiene que ver con el argumento que dan de las ayudas de gobierno. Hace poquito que el gobierno tuvo un acuerdo con el Senado y aprobaron la ampliación del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Todas las ayudas que ha realizado el gobierno de Chile han sido alabadas por el Fondo Monetario Internacional, incluso por el PNUD, que no tiene una afiliación política muy de derecha, digamos. Ha sido alabado por la CEPAL, etcétera. Y hablando de que Chile es de los países que más ha sacado ayudas estatales para poder paliar las cuarentenas. Y resulta que sacan este proyecto del tercer retiro, que no tiene otra finalidad que destruir las AFP, y el gobierno empieza a poner en contraposición elementos técnicos, pero además saca como proyecto el apoyar el retiro del fondo de cesantía para poder contrarrestar el proyecto, en vez de seguir en la línea de que sus ayudas, si bien nunca van a ser suficientes, y eso es verdad, porque la crisis económica va a ser brutal y es brutal, pero dentro de lo que se ha hecho ha sido bastante grande y ha sido bastante importante. Entonces, como el Parlamento saca este proyecto del tercer retiro, ellos al tiro tienen que sacar otro proyecto que va en la misma línea, sacar seguro de cesantía o sacar de la AFP. Del punto de vista previsional están sacando plata ahí. Entonces, me parece que ahí la gente se confunde, porque ahí entonces la gente dice, bueno,
No, pues el gobierno entiende entonces que se necesita seguir sacando este dinero. Empieza a haber ahí puro acuerdo político que hace también que la gente se confunda con respecto a la línea que toma el gobierno con sus propias políticas. Era el ejemplo que te quería dar, porque eso es lo que se va a discutir mañana y el viernes, y así nuestros auditores ya saben lo que va a pasar. Tienes otro punto, tú entiendo, bastante interesante que me contaste que querías discutir hoy día. Sí, bueno, mira, voy a seguir en la línea del COVID, pero ya del punto de vista internacional, porque cuesta salirse de la agenda, pero quiero plantearle algunas cositas, ya que solo tengo este momento para hablar con los auditores, que los veo por redes sociales, preguntando cosas. Y a mí me parece que ya es hora de poder ordenar todo el desorden informativo con respecto al COVID, y esto es una misión para el gobierno y para el MinSal, pero también hay una responsabilidad de los propios usuarios, de quienes leemos, de quienes traspasamos la información. No me refiero a los periodistas, sino que a todos quienes leemos, a todos los ciudadanos. Hay un desorden porque se mezcla la opinión con la información, se mezclan las creencias con la evidencia científica. Y a mí me parece que en ese sentido, el otro día leía un informe de cómo ha sido la cobertura internacional con respecto a la pandemia, y hablaban de cómo en general tiende a lo negativo, al sensacionalismo, tiende al sesgo de lo impresionante. Y lo impresionante siempre van a ser las muertes, las olas, la cantidad de saturación que tienen los hospitales. Yo estoy hablando acá a nivel internacional, no solamente de Chile. Entendiendo que la información tiene ese sesgo, creo que es labor de cada uno también empezar a entender dónde se leen las cosas y de quiénes vienen las cosas que se leen, y empezar un poquito a despejar el panorama, como por ejemplo cuando ponen a expertos, hay que poner sobre la base de que a un año COVID prácticamente expertos en COVID no hay. Hay que también entender, por ejemplo, el otro día me llamó la atención un titular del Mercurio que hablaba de los expertos, cómo proyectaban mayo en relación a las elecciones, y eran puras proyecciones, eran puros supuestos. Eso es un titular que no tiene ninguna evidencia. Entonces creo que es hora de empezar a despejarlo para uno mismo y para poder tener sanidad mental, porque veo las discusiones en redes sociales. Y déjeme decirle algunos hechos que hasta ahora están confirmados. Uno, por ejemplo, con respecto a las segundas olas, todos los países del hemisferio norte que ya vivieron esta famosa segunda ola tuvieron una segunda ola de mayor magnitud de lo que fue la primera. Y esto lo digo porque cuando empezamos en marzo y la oposición empezó a tildar al gobierno de exitista y de irresponsable y que causaron más muerte, bueno, todos vivieron más o menos esta segunda ola de esa manera. Segundo, las vacunas sí ayudan a cortar la transmisión del virus. ¿Cuánto ayudan a que la gente no se enferme? Bueno, eso todavía está en los ensayos que se están viviendo a medida que se pone la vacuna, pero sí ayuda a cortar la transmisión y a cortar las urgencias. Y para eso hay que mirar la realidad de Israel e Inglaterra, donde ya iban varios días en que finalmente no hay ningún contagiado nuevo. Entonces es interesante mirar las curvas de esos países que ya han vivido la experiencia de pasar sus metas de vacunación. Tres, algo que nosotros hemos conversado, que solamente lo voy a enumerar. Si bien el COVID es un problema sanitario, pasó a ser un fenómeno mundial, un fenómeno político, un fenómeno social, una especie como de reality, entonces hay que entenderlo de esa manera también. Cuatro, las declaraciones, por ejemplo, de algunos funcionarios de gobierno, como lo que ocurrió con el último funcionario chino, que hablaba de cuánta seguridad daba la vacuna china. Bueno, muchos funcionarios de distintos países hablan a nombre de la salud, pero finalmente tienen intenciones geopolíticas o tienen intereses en algunos laboratorios, y por eso también hay que indagar un poco más antes de traspasar las informaciones que uno lee en titulares. Y, por ejemplo, para darle algunas evidencias con respecto a la vacuna china, que siguen algunas disputas con respecto a la eficacia que tiene. Les quiero decir que la vacuna que nosotros mayoritariamente tenemos en nuestro país, que es la Sinovac, ya se han inoculado 99 millones de personas en el mundo con la Sinovac, 34 millones con 2 dosis. Se ha exportado a 22 países y efectos secundarios prácticamente mínimos, y eficacia con respecto a los anticuerpos en todos los países han determinado que ha sido bastante alta. Algunos
según las edades, según las condiciones previas, pero es arriba del 50%. Y además agregarle a esto que en Chile se hizo el ensayo con la Sinovac con más de 2.000 voluntarios, lo hizo la Universidad Católica, entonces tampoco es que llegaron a Chile sin ningún tipo de informe o sin ningún tipo de evidencia. Y frases como se pudieron haber evitado muertes, que uno ve a veces en las discusiones, sobre todo en redes sociales, con respecto a estas muertes se pudieron haber evitado, no se pudieron haber evitado. Prácticamente ningún país pudo haber evitado las muertes que están teniendo. Bueno, lo que tú estás diciendo es un cuadro que uno lo ve en todos los países del mundo ahora, en el pasado. Para que voy a dar otro ejemplo histórico de lo mismo. Ejemplos históricos de los políticos que son muchas veces unos miserables, pensando en el poder nada más. La acción de los ignorantes, comunicadores ignorantes que quieren ganar un punto de rating y les importa un huevo y no saben ni la tabla del 3. Gente ignorante y maliciosa que quieren creer lo que les parece contrario a lo que detestan, contrario al gobierno en este caso, o contrario a la oposición, a lo que sea. Gente interesada en vender el diario o vender las noticias. Gente estúpida que se cree cualquier camelo, que si le dicen 2 más 2 son 3, se lo van a creer si lo ven en un diario o lo escuchan en una... Todo eso es completamente inevitable, y decirle a la gente que traten de usar su sentido común es como hablarle al muro los lamento, es perder el tiempo. O sea, se ha visto en situaciones peores que estas, situaciones previas de guerra. Te podría contar más o menos lo mismo que te dije antes, los años 30, cómo se pensaba, cómo pensaban los políticos y el público medio respecto a lo que se les venía encima. No lo veían. El único que veía todo con claridad era Winston Churchill, que bueno, era un genio ese tipo, era un tipo tremendo, pero los demás se reían de él, todo el mundo, digamos, tonteando, mientras el otro, el fulano este que todos sabemos, estaba preparando la gran hecatombe del siglo XX. Y uno ve el nivel de estupidez, no solo de los comunicadores, de los políticos, sino que incluso de académicos. Te podría dar una fila de nombres que después se hicieron famosos en el mundo académico, que mostraron una estupidez en esas materias con respecto a lo que se les venía impresionante. Entonces, que pase ahora lo mismo no tiene nada especial. Nada de especial, y no hay ningún remedio para eso. La epidemia eventualmente va a mostrar un fuerte declive alrededor de agosto-septiembre, como yo preveo. A lo mejor no va a ser en agosto-septiembre, va a ser en noviembre, pero va a ocurrir. Las epidemias no son eternas, terminan, tienen un ciclo incluso si no se hace nada. Así lo ha mostrado la historia, ahí están los hechos. Pero anda a pedir a toda la gente que vea los hechos. Es mucho más interesante escuchar a Isquia Siche o escuchar a Pamela Giles que escuchar a un tipo que te muestra datos, estadísticas y te hace pensar un poquito. Son muy desagradables esto de pensar un poquito es una lata. Es preferible escuchar a alguien diciendo que se pudieron haber evitado más muertos con un aire serio, grave. Tenemos de esos tontones por montones aquí en nuestro país, pero en todas partes del mundo también. Si se escucha lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todas partes, es cuestión de entrar a los medios internacionales. Ahora, aquí va a pasar lo mismo que pasó en Israel. En Israel de repente cayó la cosa así en picado. No sé, en Inglaterra tú dices que sí, bueno, perfecto. En Chile va a pasar lo mismo porque ya estamos acercándonos al 50% de primera dosis y el 30% de la segunda. A mí me toca esta semana la segunda dosis, así que yo no voy a contaminar a nadie, estoy sanito. Y Mientras tanto, esto no va a resolverse por obra y gracia de que la gente, la sabiduría popular, como llaman algunos, se va a pegar el alcachofazo que le están metiendo el dedo en la boca, que hay gente que cree que la Tierra es plana y 1.000 millones de estupideces más. Simplemente se va a resolver por las mecánicas propias de lo que se ha hecho con las vacunas, de la gente que ya se enfermó y se recuperó, de los que no se pudieron recuperar y se murieron y por lo tanto no contagian a nadie, y eso va a ocurrir independientemente del fervor y el sentimiento popular. Es que es curioso lo que ha pasado, porque se creyó en un principio que con esto del COVID era la hora de los científicos, de la evidencia científica. ¿Cuándo pero en realidad, ¿Cuándo es la hora de los científicos? Las publicaciones, cuando uno ve las noticias, no es la hora de la evidencia científica, es la hora de las opiniones científicas. Sí, por supuesto. Sí, porque además vivimos una época que tiene tantos medios que hacen posible a las personas más chantas salir al mundo a vociferar algo. Como decía Humberto Eco, antes los imbéciles decían su imbecilidad en la peluquería, en la barbería o en el bar con sus amigos o en la sobremesa. Ahora tienen el mundo entero para escucharlo.
Exacto. Y mira, y solo porque me gusta decir esto todos los programas, con todas las cifras de contagiados y que la gente pasamos el pic y con todos criticando, les quiero decir que la mortalidad en Chile sigue siendo 0,13 y que la letalidad se mantiene en 2,24 con 1.094.267 personas recuperadas. Entonces, esas son cifras, eso es evidencia. Sí, pero mira, ¿qué cifra es más espectacular para la gente? Decir, supongamos que tenemos 17 millones de habitantes, decir 16.980.000 personas también, o decir 20.000 se murieron. Podríamos haber evitado esas muertes. ¿Qué es lo que suena mejor? ¿Qué es lo que da un mejor titular? Tú que eres periodista, dime. Claro, ahí viene el sesgo. Claro que sí. Oye, Continúe. Vamos a otro tema que te quería proponer hoy día, porque creo que esto no fue tomado con la importancia que creo que debiera tener. Y te quiero contar que nuestra Cámara de Diputados firmó un acuerdo con ONU Chile para poder mejorar el trabajo parlamentario. Yo leo ese título y dije, bueno, les voy a compartir en qué significa este mejoramiento del trabajo parlamentario para que después lo conversemos, Fernando. Uno, intercambio de información para poner a disposición de la discusión parlamentaria plataformas de materiales generadas por las Naciones Unidas. Dos, asesoría técnica especializada para promover la participación de especialistas de las distintas agencias de las Naciones Unidas. 3. Desarrollo de capacitaciones y extensión en el que se implementará actividades, conferencias, coloquios. Además, se realizarán intercambios, pasantías. Y quiero ponerle la guinda a la torta, que fue la declaración del presidente de la Cámara, Diego Paulsen, de Renovación Nacional, cuando dice que este acuerdo con la ONU confirma nuestro propósito de ser un poder de Estado abierto, accesible y democrático. Y acá vienen todas las preguntas que nos deberíamos hacer y que no veo que la prensa las haya recogido. Uno, primero, ¿qué tiene que ver la declaración de Diego Paulsen con respecto a firmar un acuerdo con la ONU y eso significa que es un poder del Estado más democrático? No lo entiendo. 2, ¿cuánto nos cuesta este acuerdo? 3, definamos mejoramiento del trabajo parlamentario, porque no creo que signifique lo mismo uno para otro, y creo que incluso para el Parlamento significa algo distinto que para la gente. 4, ¿qué pasa con los asesores que mensualmente nos cuestan miles de millones de pesos a todos los chilenos que están rondando constantemente la Cámara de Diputados, que se llama personal de apoyo y asesoría externa? Les quiero contar que en el presupuesto 2021 aumentó 17% el presupuesto para asesoría y personal de apoyo, llegando a 4.660 millones de pesos. Si ustedes más o menos sacan el cálculo por los 155 diputados, son 30 millones por diputado. Estamos hablando que esto además de la dieta parlamentaria. Y lo más importante que quiero plantear acá es qué nivel de interferencia, qué nivel de influencia va a tener estos personeros y estos burócratas de la ONU en nuestro Parlamento, en la discusión de leyes que me parece que son privativas del Estado chileno y su gente, no de organismos internacionales. A mí me parece que es un acuerdo no bueno, me parece peligroso. Sí, tiene sus riesgos ese asunto, porque ya sabemos que las Naciones Unidas se ha convertido en algo distinto a lo que fue por años. Cuando lo fundaron era una cosa y ahora es otra muy distinta. Es una organización bastante infiltrada por ciertas ideas y que tiene ciertas ambiciones de como dicen los ciúticos, gobernanza a nivel mundial. En cuanto a los asesores, tú tendrás que comprender, pues, Nicole, que cada diputado y parlamentario, una vez que contrató de asesor a su tía abuela y al sobrino medio tonto, vino otro sobrino y vino un primo y vino otro fulano a decirle, bueno, ¿y yo cómo voy en la parada? También necesito ingresos, pues, amigo, así que ponme de asesor de comunicación con los extraterrestres. Ya, estupendo. Y este otro asesor en cualquier cosa. Es un pituto. Todos sabemos que es un pituto. Si tú examinas la identidad de los asesores, te vas a encontrar en muchísimos casos con que son familiares o cercanos, amantes, hermanos, tíos, padres, etcétera, de los señores congresales. De eso se trata.
En cuanto a la asesoría que pudieran recibir, suponiendo que haya gente ahí que sabe, digamos, hasta la tabla del 5, por decirte algo, entre esos asesores. Pero si los congresales no hacen la pega, muy pocos estudian los materiales. ¿Te acuerdas de aquella vez que Alejandro Guillé confesó que había votado favorablemente una ley que no había leído? Por lo menos él tuvo la honradez de reconocerlo, porque lo hacen casi todos. O sea, su trabajo parlamentario consiste, cuando lo hacen, en asegurarse la reelección, visitar sus distritos. Leer, ¿qué es eso? No sé si se acuerdan cómo se lee. Algunos deben ser hasta analfabetos por desuso. Entonces, esto de las asesorías, llegado al caso, termina transformándose en escuchar y seguir al pie de la letra lo que les dice alguien que sepa un milímetro más que ellos. Que va a ser el caso con los burócratas de las Naciones Unidas. Imagínate a la señora Bachelet en las Naciones Unidas, con eso basta para más o menos tener una idea de la clase de asesorías que van a tener. Eso desde el punto de vista de nuestros parlamentarios, que a lo mejor no hacen el trabajo ni siquiera de leer, pero a mí me parece que acá lo peligroso políticamente hablando es que esto suena más bien como a una especie de arreglín cupular, eso es uno. Y dos, hay que entender que estos organismos, así como lo hemos comentado, tienen un sesgo político. Así fue como Paula Narváez llegó a ONU Mujeres. Esto no es parte del acuerdo, pero recuerden que Alberto Arenas, que creo que ha sido el peor ministro de Hacienda que ha tenido Chile, se fue directo a la CEPAL. El ministro de Agricultura se fue a la FAO, pero siempre son con este sesgo ideológico. Entonces, acá yo lo que veo es que es un ámbito de influencia política. Entonces, por eso me parece relevante. Sí, por supuesto que eso, y como te dije, la organización, la Naciones Unidas está infiltrada hace rato, incluso está comprada a esta altura. Los chinos han metido mucha gente ahí, han comprado muchas conciencias, y no solo a las Naciones Unidas, en el sistema universitario norteamericano. Es grosero como se han metido ahí. No sé si ustedes están enterados, pero lean un poquito, los que saben inglés, las publicaciones norteamericanas, y se van a dar cuenta del grado de penetración e influencia china mediante la plata, porque si tú eres un profesor de historia que no lo conoce ni su mamá, en una universidad, qué sé yo, una universidad de tercer nivel en Estados Unidos, y llega un chino con una maleta de billete y te dice, le vamos a financiar sus próximos 5 años académicos y sus investigaciones, ¿qué decís tú? Vas a decir, no, ustedes no. No, y eso ha pasado masivamente en Estados Unidos, han metido instituciones, y esto lo pongo como un ejemplo de que esta infiltración es ideológica y es también monetaria, y es también una cuestión de poder, que se manifiestan muchas cosas. En las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, han metido gente de los países más atropelladores de los derechos humanos. O sea, ha sido un verdadero chiste. Y acuérdate que si el día de mañana, como yo creo que va a ocurrir, Israel toma una acción militar contra Irán, que lo está literalmente amenazando con la aniquilación el día de mañana con bombas atómicas. Si Israel toma una acción preventiva, acuérdate cómo van a ladrar en las Naciones Unidas contra ese país. Acuérdate. Eso va a suceder. Déjame darte un dato que pasa a ser como entretenido de lo absurdo en lo que cayó la ONU. Tú mencionaste el Consejo de Derechos Humanos. Tú sabes que hace 2 semanas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que condena los esfuerzos internacionales para presionar a Venezuela y Cuba y a otras dictaduras para que respeten los derechos humanos. En el fondo, esta resolución condenó las resoluciones de la ONU. Es decir, crearon un comité aparte para poder condenar a la propio organismo, y la resolución dice que tienen que evitar este tipo de medidas que afecten a los estados soberanos, y piden que en el fondo no se haga nada. Y fue aprobado por Venezuela, que está en el Consejo de Derechos Humanos, por China, por Cuba, por Rusia y Argentina. Y entonces el canciller venezolano dijo que los países que votaron en contra de la resolución debieran perder sus asientos. Entonces, este es el mundo al revés. No es el mundo al revés. Esta es la evidencia. Es el mundo que se está construyendo. Pero si ha infiltrado Estados Unidos, ¿quién está gobernando Estados Unidos ahora? Un señor muy debilitado mentalmente, que es como el mascarón de proa de una embarcación tripulada por personas como Kamala Harris, Sanders y otros que son izquierdistas, o la Alejandra Ocasio-Cortez, otra fulana que anda incluso con la capa de musulmana encima, con ¿cómo se llama esa cuestión? Y
Por eso que yo he dicho, pero bueno, menos mal que cuando eso termine de ocurrir yo voy a estar bajo tierra. China la lleva, señoras y señores. Ese es el mundo para el cual vamos. Ese es el mundo para el cual estamos yendo. Y no va a ser las Naciones Unidas la que gobierna el mundo. ¿Sí? ¿Cuántas divisiones tiene las Naciones Unidas? Ninguna. Están siendo usadas como un instrumento, como se ha usado otros instrumentos ideológicos en su momento. Como pasó, vuelvo a los años 30, perdónenme, con la Liga de las Naciones, que por supuesto nunca tuvo poder ninguno y no sirvió para nada, salvo para debilitar, precisamente para debilitar lo que tenía que haberse hecho en su momento para parar a Hitler. La Liga de las Naciones fue casi sin querer queriendo cómplice del desarrollo de la monstruosidad que significó el Estado nazi. Por supuesto, después no desaparecieron, nunca gobernaron los de la Liga de las Naciones, los burócratas se fueron para la casa. Lo mismo va a pasar con las Naciones Unidas. Detrás de todo esto hay fuerzas históricas muy potentes y yo me temo que China la lleva. En Estados Unidos tú ves a las élites más poderosas entregadas totalmente a los negocios, como diciendo, bueno, nosotros ya vamos a pasar a un segundo o tercer plano, pero mientras tanto, por Dios que nos vamos a hacer ricos. O vamos a seguir siendo... Una anécdota que es interesante porque va en la línea de lo que tú estabas contando, porque el tema de la penetración no solamente, o de la infiltración, no es solamente a nivel quizá empresarial. Por ejemplo, tú sabes que hace un mes el FBI arrestó a un profesor del MIT, un profesor que llevaba más de 10 años en Estados Unidos enseñando en el MIT y fue detenido por estos agentes federales bajo los cargos de ocultar trabajos que realizó para el gobierno chino mientras recibía recursos para investigar acerca de la nanotecnología. Entonces, en el fondo, estaba infiltrado, recibía recursos para la investigación y los resultados los mandaba a China. Así es. Y el profesor quedó bajo arresto y todavía, bueno, ahora viene el periodo de investigación, pero todavía está bajo arresto y que se desarrolle el proceso judicial. Bueno, yo vi la otra vez un documental y creo que lo mencioné aquí, un video de un chino en una cosa que no sé cómo la filmaron, un video, un funcionario chino ante un público que no sé quiénes lo formaban, el público se reía a grito, todos estaban muy contentos. El chino contaba cómo habían robado millones y millones de ideas, de planos, de patentes al gobierno, a las empresas privadas, no solo de Estados Unidos, sino que de todos los países europeos, o sea, de Occidente, donde está la creatividad tecnológica y científica. Esa es la realidad. Los chinos no han hecho otra cosa que copiar, y a menudo copiar mal, además. Y se reían. Contaba cómo lo habían hecho y se reían a grito. Se reían a grito de cómo le habían metido el dedo en la boca a los gringos. Y los gringos se lo dejan meter, porque a veces el dedo viene con mermelada, con platita, con billete, con beca, con estudio, como ese gallo del MIT. Ese gallo del MIT ha recibido mucha plata. Sí, la cuestión no es gratis. Pero, en fin, déjame ir a una pausa comercial, como dicen. Si usted quiere limpiar y dejar bien el piso, su casa o su oficina, SMF tiene el producto que ese piso necesita. Recuerde que no es lo mismo el parquet flotante, que no sé por qué lo llaman así, lo encuentro ahí nomás, el parquet de verdad que hay en las casas más antiguas, los pisos de moqueta, los pisos de cerámica, los pisos de tantas cosas, de mármol, incluso en algunas casas pituconas. Todo piso necesita un producto especial y lo tienen en SMF, para que usted no arme enredo. No, es como, si le pone otra cosa, es como lustrar zapatos negros con pasta café o viceversa. SMF limpia pisos. Y para asegurarse financieramente y restarse de cualquier peripecia de las bolsas, de los servidores, de la internet, esto, cosas físicas que usted tiene en sus manos, objetos materiales preciosos como es la plata y el oro. Cada una de estas dos cosas, tanto este kilo que tengo aquí, que apenas me lo puedo porque yo soy un hombre muy débil, 1 kilo de plata pura, aquí hay como un palo. Y en este gramito, este me cuesta menos, aquí hay como un palo también, esto es oro. Usted puede comprar estos artículos en compreoro.cl y una parte de su plata la va a tener conservada en sus manos, la puede llevar usted, no depende de nadie, se la van a aceptar en cualquier parte. Los metales preciosos tienen valor desde los tiempos más remotos hasta el día de hoy en cualquier parte del mundo. Compreoro.cl. Y para que aprenda tanto inglés como sabe mi amiga Nicole, Entrena Inglés online. Entrenainglés.cl es una academia que enseñan bien inglés.
súper bien, porque son profesores de inglés y ahora hacen las clases online, lo cual le da una fuerza extra, porque las clases online, ¿para qué le voy a decir todas las cosas que he aprendido yo, que soy un hombre viejo y ya con mi cerebro reblandecido, y aún así, gracias a la cuestión online, he aprendido como 18 idiomas más? No, nunca tanto. No, los cursos online entonces, estimados amigos, y continuamos con Nicole. Oye, vamos. Sí, quiero tratar hoy un tema que lo vengo tratando de investigar, no investigar, pero tratando de recabar la información y no he podido, y por eso voy a levantar el tema. Quiero hablar de los municipios. Hay dos cosas que quiero poder tratar con ustedes. Uno, ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia que los alcaldes eran los nuevos expertos de la pandemia, en un principio hoy están más callados porque están con la reelección, pero además recuerden los anuncios del gobierno haciéndole traspasos directos de recursos a los municipios, porque siempre han dicho que no cuentan con los recursos necesarios para poder elaborar todas esas políticas públicas y sobre todo para poder enfrentar el COVID. Bueno, más o menos se le traspasaron $300 millones a los 345 municipios que tenemos en el país. Yo llevo más o menos una semana, un poquito más, tratando de averiguar cómo han gastado los municipios ese dinero, si lo han transparentado, si lo publican, si lo informan, saber cuánto han gastado de los fondos que traspasó el gobierno, cómo lo han gastado, por qué gastaron en lo que gastaron. Todas esas preguntas que lo estoy haciendo al aire, se las hago al aire sin ninguna respuesta, porque ninguno de los municipios, hice una ronda de, no los 345, pero hice varios, concentrados en la región metropolitana, ninguno tiene publicado en qué han ido gastando el dinero, cuánto recibieron de traspasos directos del gobierno y en qué pretenden gastar lo que les queda, si es que les queda. Entonces, cuando acá se habla de transparencia de cara a la gente, cuando se habla de que hay municipios pobres, hay municipios que no tienen los recursos que tiene arriba de la Cotamil, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, bueno, transparenten en lo que gastan los recursos. Eso es lo primero cuando uno habla de cara a la ciudadanía. Ninguno tiene publicado en sus sitios web. Hoy es tan fácil publicar, informar. Deberían mandar mails a la gente de su propio municipio diciendo hasta el minuto hemos gastado tanto y en esto hemos gastado. Usted recibió la ayuda. Bueno, hay que exigir que los municipios transparenten e informen en lo que han gastado esos recursos millonarios que se han traspasado por efecto del COVID. Hasta hoy no hay ninguna información. Si ustedes la tienen, me la mandan porque yo estoy tratando de poder juntarla. Y además tienen que agregarle que estamos en temporada de elecciones. ¿Ustedes creen realmente que esos recursos en algún ítem de gasto no se malgastó a lo mejor y se va a seguir malgastando para lo que significa la campaña electoral de un alcalde? Entonces, y lo otro es cómo algunas personas que yo he estado consultando me cuentan, no, es que si uno va al municipio, se inscribe en la lista de los más vulnerables, estoy simplificando el diálogo, te llega la caja, aunque tú no hayas perdido el trabajo, por ejemplo, te llegaba la caja de alimentos, etc. Entonces, si realmente queremos que los municipios cuenten con los recursos adecuados, lo primero es que se evite el nivel de quizás corrupción y el nivel de secretismo que hay con respecto a los gastos. Después me voy al punto 2, Fernando, porque sé que me quieres plantear algo con respecto a esto. No hay nada que plantear porque ya sabemos, lo dijo Confucio a propósito de los chinos, un filósofo chino muy interesante. Confucio decía que cuando en una nación se habla de justicia es porque reina la injusticia, y cuando se habla de honestidad es porque reinan los deshonestos, porque se compensa con el palabrerío la realidad. Aquí en Chile hemos estado hablando hace mucho tiempo, los políticos, de transparencia, porque son opacos, porque viven en el secretismo, y ser transparente cuando tú has sido deshonesto es imposible. ¿Cómo vas a mostrar tus latrocinios? Pues sí, entiendo yo que las acciones deshonestas se tratan de ocultar, así que pedirle transparencia a organismos tan corruptos e incluso en algunos casos ya penetrados por el narcotráfico es otra vez pedirle peras al olmo. No perdas tiempo en esto de la transparencia. Efectivamente es muy fácil si tú quieres, si tú puedes,
si eres decente. Si no eres decente, no quieres. Y si no quieres, no lo haces, así sea la cosa más fácil del mundo. No me cabe duda que mucha de esa plata va a ir a dar a las campañas, mucha de esa plata. Otra incluso va a ir a dar a bolsillos, simplemente. Se hace en forma indirecta, no es que los tipos dicen, voy a cobrarme un cheque para mí, sino que se inventa algo entre medio, una interfase, digamos. Vamos a hacer un proyecto para no sé qué cosa y te contrato a ti. Nos contratamos entre nosotros y nos quedamos con la plata. Eso, mira, cada vez que se ha investigado con Contraloría, como se hizo, entiendo que con la comuna del señor Jadue, ¿no? Pero es candidato a la presidencia, cada vez que se investiga a fondo un municipio, se descubren irregularidades graves, como pasó con Providencia, como pasó con Santiago, como pasó con Recoleta y como pasaría con cualquiera otra. Porque incluso a mí, vecinos de algunas comunas chicas que nadie les da pelota, que ni siquiera la gente sabe que existen, me cuentan, pues. Pero eso no ha llegado a ninguna parte, no va a llegar a ninguna parte. Los tipos meten mano en los cajones, muertos de la risa, saben que no hay ningún control y que si acaso se llega a saber, a la semana se olvida, o se acusa que hubo un montaje, que es falso, que esto es un ataque, y acusan a los acusadores y los amenazan. Mira, yo creo que tú y yo en esta materia estamos como anacrónicos, porque este país ya ha alcanzado tal grado de desmoralización, de corrupción, de secretismo, como lo llamas tú, que ya no tiene vuelta. Claro, pero esto lo hace más grave porque se transfirieron más recursos a los municipios. Y bueno, iban a seguir. Se transfirieron con el argumento de la emergencia. Entonces, lo primero que se tiene que pedir es el estado de cuenta de esos municipios. Sí, pero eso no va a pasar. En dónde están puestas las miradas. Y acá también quiero poner un punto. En general se ha puesto la mirada en lo que ha gastado el gobierno. Yo no digo que no haya que ponerla, hay que ponerla, pero está solo puesta ahí. Por ejemplo, hubo fiscalización en las residencias sanitarias de cuánto el gobierno había pagado. ¿Te acuerdas el famoso, no hubo un escándalo, pero sí polémica con el arriendo de espacio riesgo? Que al final el gobierno tuvo que desistir del arriendo de espacio riesgo porque tenía tanta polémica en torno a lo que iba a pagar, etcétera. Entonces, hay un desequilibrio también en donde se pone el ojo. Yo creo que es necesario que distintas instituciones como el Consejo para la Transparencia, los medios de comunicación que tienen equipos de investigación y todas otras instituciones le pongan ojo a lo que han gastado los municipios, porque es mucha plata. Es mucha plata. Sí, pero no va a pasar. Y déjame hacerte el segundo punto. Ya, dilo. Pero hay que plantearlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Está bien, hay que plantear muchas cosas. Yo planteo, por ejemplo, que la raza humana es detestable. Y es totalmente cierto, creo que es una plaga que le ocurrió a este planeta. Pero eso no va a cambiar nada. No va a cambiar absolutamente nada. Nuestro país se convirtió en un antro de sinvergüenzura y de secretismo y de incompetencia, que es peor que la sinvergüenzura. De incompetencia, porque yo prefiero un ladrón inteligente que por lo menos sabe no trasquilar tanto a la oveja que un idiota. Que un idiota que además es deshonesto. Yo creo que eso no tiene vuelta, honestamente. No creo, no veo por dónde. Si están todos metidos en este asunto, o sea, ¿cuáles son los intocables, Nicole, que van a hacer esto? Suponte que tú eres de uno de esos equipos de investigadores, si es que hay equipos de investigadores en los medios de comunicación, pues casi creo que es un chiste tuyo, pero supongamos que hay, formados por un 99% de progresistas, y descubren que en las comunas donde están sus camaradas hay un problema. ¿Tú crees que lo van a contar? ¿Tú crees que va a haber un artículo sobre eso? Salvo si fuera en la municipalidad de Ponte Tú de Providencia, porque está la Evelyn Matei, y ahí sí armarían un escándalo de la gran puta. Claro. Pero probablemente esa comuna manejada por Evelyn Matei no está ya en este momento en esa situación, porque todo lo contrario, ella purificó lo que encontró, que era un desastre, pero patagüino. Yo no tengo ya fe en que haya gente, que haya un grupo, que haya una palanca para mover esta cuestión. La perdí, esa fe. Lo lamento mucho. Yo creo que si este país se recupera alguna vez, va a ser primero pasando por una noche mucho más oscura. Y no espero nada tampoco en la próxima generación, porque lo estoy viendo como son ahora. Entonces, la última esperanza mía es que mis colegas extraterrestres desembarquen y pongan las cosas en orden, pero va a ser difícil, va a ser muy difícil. Difícil que vengan, sí. Pero no, déjame pero todavía no. Más adelante, yo te cuento, después te cuento. Todavía no.
Todavía no, cuando estemos en off te cuento cuándo va a ser. Mientras decreten el fin de las cuarentenas para siempre, yo les abro la puerta a mi casa. Oye, déjame ejemplificarte cómo operan los municipios con otro tema, pero que es igual de relevante porque tiene que ver con la educación. ¿Te acuerdas que Michelle Bachelet hizo esta reforma de traspasar los colegios a una unidad central que tiene que ver con los servicios locales de educación? Y era la famosa ley de desmunicipalización de la educación y fue muy aplaudida. Bueno, se han ido traspasando los colegios y hace unos pocos días salió un informe del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que es el que está monitoreando estos traspasos de colegios. Y te quiero decir que este informe identificó varios problemas. No tenemos el tiempo para poder darle todos los problemas que identificó el informe, pero me voy a quedar en uno de los más graves, y que además constata lo que hablábamos antes, Fernando. Y uno de los más graves que detectó es que los municipios abultaron las contrataciones de personal con cargo al ítem educación. Entonces, lo que dice el informe es que hay una sobredotación de funcionarios que están heredando estos servicios locales de educación, que no solamente no debieran estar contratados, sino que además no cuentan ni siquiera con las capacidades ni las calificaciones necesarias para estar en educación en el cargo que le están poniendo. Te voy a dar un ejemplo. El Servicio Local de Educación, que reúne a Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, tiene 539 funcionarios de más, por sobre lo estipulado. Entonces, efectivamente, con respecto a lo que estábamos hablando, y constatando a través de este ítem que tiene que ver con la educación, por supuesto que la educación nunca va a subir de calidad, por supuesto que los recursos nunca van a ser necesarios, porque cuando les llegan recursos, los gastan en otras cosas, los gastan para favores políticos, que el informe lo constata, que generalmente esos ítems servía para poder pagar favores políticos o para poder contratar gente que está dentro de estas redes políticas de los municipios. Entonces, por supuesto que Chile nunca va a tener los recursos necesarios si seguimos en estas lógicas corruptas. Acuérdate, tú mencionaste Providencia, y te quiero recordar que cuando estuvo Josefa Errázuri, dos personas que trabajaban con Josefa Errázuri, que eran de la Corporación de Desarrollo, Corporación de Desarrollo, efectivamente, que tiene que ver con la ítem educación, fueron investigadas y fueron declaradas culpables de malversación de fondos públicos por 1.600 millones de pesos, una enormidad. Entonces, efectivamente, si cada ítem le sacan el dinero para hacer lo que se le dé la gana y robarlo, así está la educación en Chile. Bueno, así está todo en Chile por lo mismo. O sea, tenemos aquí un problema de descomposición generalizada y por lo tanto no hay por dónde, digamos, dónde está el cirujano para cortar. Habría que cortar entero, o sea, habría que agarrar el cuerpo y tasajearlo completo. Yo no sé si queda alguna parte sana. Estamos invadidos por una, no sé cómo llamarlo, o sea, una masa infinita de sinvergüenzas, de deshonestos, de ignorantes que se han apoderado de la maquinaria del Estado. La señora Bachelet ayudó muchísimo en eso. A propósito de esos funcionarios, en el caso de la educación, acuérdate lo que pasó cuando salió de la Municipalidad de Santiago la señorita esta, ¿cómo se llama? La alcaldesa anterior. Carolina Toá. Que se desapareció porque fue tal el escándalo, la cantidad de gente que había contratado que eran de los partidos, unos imbéciles de barba y bigote que estaban ahí por el carnet, que se desapareció, o sea, no tuvo cara y nunca más la hemos visto. Yo no he visto más a la Carolina Toá, desapareció completamente el mapa. ¿Cómo sería la profundidad del caos? Ahora, ¿quién resuelve eso? Porque una cosa es que de repente, por casualidad, la prensa denuncia alguna cosa y durante la famosa semana es un escándalo. ¿Quién cura la enfermedad? ¿Dónde está el cirujano? ¿Dónde está el equipo médico? ¿Dónde está el bisturí? No lo hay. Están todos profitando y robándose las gasas y los parches curitas. Entonces estamos cagados, perdona la expresión, pero eso es lo que es. Yo no veo una solución normal para esta situación, una solución, llamémosla, institucional, común y corriente, en que se decreta otra ley, se crea otro organismo, porque si es por leyes tenemos millones de leyes. No, por ahí no va a pasar la cosa.
Yo no sé por dónde, la verdad, Claro. porque no tengo confianza en ninguna institución, en ninguna, si algunos están pensando en las que creen que yo estoy pensando, tampoco. La corrupción es generalizada, no se libre aquí nadie, salvo tal vez la Virgen del Carmen, nadie más. Hasta Mira, nosotros, es que, Nicole y yo, estamos corruptos hasta las más. No, lamentablemente nadie nos quiere mira, corromper, así que no tenemos ni uno. Déjame ahora pasar. ¿Querías decir algo? solo decirte que tú dices, ¿quién pone el bisturí rápidamente? Y claro, por eso también el Frente Amplio, cuando se levantó como una alternativa y hablaba de la educación, no eran tan claras definiciones políticas, algunas personas vieron en ello la renovación de la política que podía ayudar a sacar a esta élite política que llevaba 30 años gobernando. Era una alternativa y no eran muy claros, pero resulta que y por eso obtuvieron el 20% con Beatriz Sánchez, un 10% de parlamentarios, algo que no van a volver a obtener. No. Pero el punto es que esta famosa renovación terminó siendo igual de mala o peor. Acuérdate lo que pasó con Char, puntualmente con educación en el municipio, cuando tuvo que anular un concurso de 15 directivos para las escuelas o directorios de colegios de Valparaíso, porque le había otorgado los puestos a personas que no estaban calificadas y que eran parte de su grupo político, y tuvo que anular el concurso por fallo de Contraloría. Entonces, los que venían a renovar no renovaron nada. Bueno, pero es que esos que venían a renovar, ¿de dónde salieron? ¿Vinieron de otro planeta? Venían de aquí, del pool humano, genético, cultural, que se llama Chile. No eran distintos a esos viejos supuestamente extranjeros, pero que por lo menos tuvieron mucho más sentido común para gobernar este país bastante mejor en los años de la concentración de lo que lo harían estos cabritos, fachandosos y arrogantes que han metido las manos igual en todas las cosas. Y tenemos por otro lado el otro factor, porque votaron por ellos, ¿no? O sea que tenemos también un contingente de necios que se comen todas las promesas que les hacen y les dan crédito y después se pasan quejando o votan de nuevo. Basta que cambien el maquillaje, en vez de llamarse Juan Pérez, se llaman Josefina Pérez, y listo, entonces votan. Entonces, por eso te digo, ¿por dónde? ¿En el pueblo? No. ¿En las élites? No. ¿En las universidades? No. ¿En las instituciones armadas? No. ¿En los curas? No. ¿Dónde están los salvadores de la patria? No hay. Bueno, quizás en ninguna parte del mundo haya salvadores de la patria. Es probable que en todas partes del mundo, si uno examina con más cuidado, yo creo que es así, nos vamos encontrando con el mismo fenómeno de estupidez, sinvergüenzura, deshonestidad, meter las manos, enredo, luchas de ego, desastres. Y por eso que la historia humana es un catálogo de desastres. Si no, sería distinto, ¿no? Por Dios, si uno lee historia desde el principio de los tiempos hasta ahora, es un catálogo de desastres, ruina, guerras, equivocaciones, robo, escándalos, fracaso. ¿Por qué? Porque así estamos hechos. Y casi es un milagro que a pesar de eso, la humanidad progresa, gracias a que hay 1 por 1.000.000 de tipos que inventan algo, que crean algo, y eso es tan poderoso que sirve, y entonces en un nivel más alto, los seres humanos comunes y corrientes como nosotros, seguimos nuestra lucha de ratas en el laberinto, pero llegan otros tipos y inventan algo, y vamos subiendo. Si no fuera por esa fracción mínima de la humanidad, te aseguro que hoy, 2021, estaríamos todavía potopelados agarrándonos a peñascazo por las últimas castañas que cayeron del árbol, te lo aseguro. Y ahora paso a mi penúltimo bloque. Amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, póngase en manos de Inviertanusa.cl, que es una empresa chilena norteamericana que sí sabe cómo se hace, que tiene ofertas. Ellos mismos tienen ofertas en un portafolio de 3.500 franquicias, tienen cientos de ofertas inmobiliarias, le abren cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a constituir empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos, incluso visa de residencia si usted quiere irse para allá. Y notariospress.cl, ¿para qué le doy detalles? Es la manera más rápida de sacar los papeles que usted necesita, porque el 99% del trabajo lo hace en su casa, en su computador, y después tiene que ir 5 minutos a firmar y retirar el papel a la notaría. Así de rápido. Y kmmillas.cl para los que tienen millas acumuladas por sus vuelos, los que hayan volado, no sé cuánto, pero que hayan volado. Conviértanlos en plata en vez de tenerlos ahí en la nada, en un mundo imaginario de millas que no sirven para nada. Conviértanlos en plata y en KM Millas se los van a convertir en plata porque se las van a comprar. Estimada Nicole,
dos últimas cosas. Si tú quieres vender tu casa, si tú quieres vender tus muchas propiedades que yo sé que tienes, entonces ponte en manos de Ángel Hey, que es el corredor de propiedades más rápido de todo el oeste. Desenfunda muy velozmente y dispara su Colt, y usted vende rápido en vez de quedarse esperando hasta el día del juicio final, cuando nos llamen al Valle Josafat a ser condenado o salvado. Antes de eso va a haber vendido a Ángel Hey. Así que póngase en contacto con él. Y termino, amigos, contándoles que los productos que están a mi derecha del ajedrez de Pablo Tolosa, espacioajedrez.com, tienen un sistema de distribución que permite que si usted compra ahora va a recibirlo bastante rápido. No va a ser instantáneo, pero va a ser bastante rápido. Y le recomiendo que entre a espacioajedrez.com para averiguar de los cursos que puedan venir, lo que está preparando Pablo, que yo sé que está preparando nuevas cosas, nuevos proyectos. Y eso, estimados amigos. Nicole. Nos queda poquito programa. Solo mencionar algo para que pongan atención y quizás lo vamos a profundizar el próximo jueves. Este viernes va a comenzar el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano. Hay algunos elementos para tener en consideración y saber por dónde va a estar concentrado el debate. Uno es que Raúl Castro, ya de 90 años, va a dejar su cargo de primer secretario del Partido Comunista. Y entonces acá empiezan a desarrollarse todos los análisis y adelantos de lo que podría venir. Por ejemplo, que por primera vez no va a haber un Castro en primera línea desde hace 62 años. Entonces, la pregunta que se hacían los analistas es si esto va a significar una reforma del régimen cubano, si va a significar que el régimen cubano va a caer, etc. Ahora, yo en general, después de todo lo que he leído, te puedo decir que en términos prácticos me parece que no hay ningún indicio ni ningún elemento que uno pudiera tomar para poder decir que vienen cambios políticos relevantes. Esto me da la impresión que va a ser solo un cambio generacional de dirigentes con Miguel Díaz-Canel a la cabeza, pero que el régimen cubano va a seguir tal cual como ha estado hasta ahora. Lo único que algunos analistas han planteado como un elemento que podría ser distintivo y que podría provocar algún tipo de cambio del comunismo cubano tiene que ver con que al salir todos estos antiguos primera línea de la revolución cubana con nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que están liderando Cuba no cuentan con esa legitimidad con respecto a la revolución. La gente tiene que acordarse que en Cuba todavía se habla que están en la revolución. Es como constante, no es que la revolución terminó, ellos todavía hablan de la revolución. Y el tercer elemento para tener en consideración después que termine este congreso que dura 4 días, y es importante para la discusión que se da en nuestro país con tanta retórica, uno, que el socialismo del siglo XXI sigue siendo el mismo comunismo de siempre. Le ponen ese siglo XXI, pero de moderno y de reformado y de cambiado no tienen nada. Y dos, ver la manera en que se desarrolla este congreso, en el cual se designa el buró político, se designa al segundo secretario, porque en todas estas designaciones está toda esta retórica que nosotros escuchamos acá de gente del Partido Comunista, de Jadwe, precandidato presidencial, del Frente Amplio, cuando hablan de más democracia, mayor poder para el pueblo. Bueno, el pueblo está concentrado en esta asamblea donde eligen a 17 miembros más la primera línea y hasta ahí llegó el pueblo nomás. Ese es el socialismo del siglo XXI. Ese es el socialismo del siglo XXI, claro que sí, siempre va a ser igual. Esos regímenes no cambian, se desploman eventualmente, cuando se desploman. Y mientras la élite comunista cubana crea en sí misma, van a seguir ahí. Ahora pueden ocurrir cosas. Yo he estudiado bastante la historia de los países socialistas de la época soviética, o sea, los que eran parte del Pacto de Varsovia. ¿Te acuerdas del Pacto de Varsovia? Estoy hablando de Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Albania. A ver, ¿qué más? Rusia, desde luego, o sea, la Unión Soviética con todas sus repúblicas internas. La República Democrática Alemana, se me está quedando alguno fuera. Yugoslavia, todos esos países. Yugoslavia está un poco más fuera. Hubo muchas peripecias que uno no tiene idea, pero la historia es muy interesante. Tomaban medidas, pero siempre las medidas que tomaban eran para tratar de hacer funcionar una cuestión que no funciona. Eran tratar de puncetear un muerto. Eran tratar de hacer correr a Frankenstein sin que se le cayeran las partes, digamos. Y nunca lo lograron. Entonces los cambios que habían eran demoliciones.
eran pérdidas de miembros, eran pérdidas de prestigio, eran cambios de cúpulas cuando la cúpula anterior ya había acumulado demasiadas externalidades negativas. Pero cambiar el régimen es imposible porque de la misma manera que la religión cristiana no va a cambiar porque haga un concilio tras otro. Si los dogmas son dogmas porque son eternos y absolutos, el Partido Comunista no va a cambiar, el comunismo no va a cambiar. ¿En qué se podría transformar? ¿Ah? O sea, es como que al cristianismo le pidieras tú que no creyeran en Cristo, que no creyeran en la Virgen María. Entonces ya no es el cristianismo, es otra cuestión. Lo mismo pasa con el comunismo. Bueno, estimados amigos, se nos pasó la hora hoy día, una hora 20, hemos estado aquí hablando con Nicole. Si usted, bueno, pero da lo mismo, ojo, si a usted no le gusta escuchar tanto, ¿quién lo obliga a ver el programa completo? Usted es dueño de cortar a los 5 minutos si quiere. Así que, lo pueden poner de fondo para quedarse dormidos también. Tienen mucho gusto también. el programa. En todo caso, fue un placer una vez más estar trabajando contigo y estimados amigos, nos estaríamos viendo entonces mañana. Estimada, chao, chao. Chao, que estén muy bien.